Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en un corto video del Consejo Profesional de Química y hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante para todos los químicos del país, que es una de las últimas resoluciones que hemos venido trabajando en el CPQ, que es la resolución 03 del 2025. Para eso estamos con nuestra asesora jurídica, Ana. Así que Ana, pues te agradezco este espacio que tenemos, este corto espacio en el que pues nos vas a explicar estas últimas resoluciones que pues nos tocan a todo el gremio de los químicos. Gracias, Andrés. Gracias a ti por darnos este espacio para poder explicarle a nuestros químicos y usuarios de nuestros servicios sobre una nueva normatividad que coge el tema del código de ética. Hablemos, cuéntame un poquito, entonces, ¿qué es esta resolución que acabamos de salir? Acaba de salir en febrero. ¿Qué es esta resolución 03 del 2025? Sí, Andrés. Como lo tenemos algunos claros y querías comentarle, nosotros todavía los profesionales químicos y el Consejo Profesional de Química en la actualidad no cuentan código de ética propio. En ese evento, a nosotros como entidad pública nos toca adoptar las normas del Código Contencioso Administrativo, que es el que nos permite a nosotros adelantar un proceso administrativo sancionador. En ese sentido, nos tocó emitir una resolución donde nosotros adoptamos las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, conocido como el CEPACA. Eso lo encontramos en el artículo 47, donde dice que a falta de un código propio o de una ley que reglamente un tema propio, podemos acogernos a las normas de este código. Entonces, Ok, en eso consiste la nueva expedición de esta resolución que se expidió en febrero. ok, Ana, entonces vamos paso a paso porque hay muchos pues, términos jurídicos que de pronto nos podemos confundir, ¿no? Acá De somos acuerdo. químicos y queremos entenderlos bien. Entonces, lo primero que te quiero preguntar es, para las personas que quieran ver esta resolución y leerla completa, quisiera preguntarte cómo podemos encontrarla en la página del Consejo. Gracias. Como ustedes saben, el gobierno nacional nos exige a todas las entidades públicas que publiquemos todas nuestras normativas, todos nuestros procesos, nuestros organigramas, contratos, informes de gestión. Entre esos exigen una sección que se llama sección de transparencia. Me permiten, vamos a entrar, entonces voy a compartir la pantalla. Ujú. En la parte superior, al comienzo, después de inicio, picamos en transparencia y acceso a información pública. Cuando llegamos a transparencia y acceso, dice información de la entidad. Ahí es donde encontramos misión, estructura, mapas, directorio, y nos vamos al punto 1.9, que también la podemos encontrar en la 2, en la normativa, o iniciando en el inicio también está en noticias. Esa resolución se publicó ahora en el mes de febrero, al final se publicó la resolución. Pero entonces entremos aquí al 1.9. Ujú. Que la entidad tiene. Hacemos ver normas, bajamos ver normas y buscamos la que nos interesa. Esta quedó debajo de la anterior, que es la que también quedó como resolución 03, pero era del 2018. Quedó Sí, debajo para explicar que la que se expidió en el 2025, en este año, derogó la 03 del 2018. Más adelante les explico por qué se derogó. Entonces, y se adopta ver la norma, verla, la vemos. Entonces acá está, dice, por la cual se deroga la resolución 03 del 9 de abril del 2018 y se adopta el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CEPACA, para aplicarlo al régimen disciplinario del químico. En la parte considerativa se explica en qué consiste, se explica que se adopta es el artículo 47 cuando dice
que los procedimientos administrativos de carácter sancionatorio no regulados por leyes especiales o por el Código Disciplinario Único. En este caso, les explico por qué no podemos adoptar el Código Disciplinario Único, porque este solo se aplica para los servidores públicos, trabajadores y empleados del Estado, no para profesionales. Entonces, por eso aplicamos es lo que dice el CEPACA y no el Código Disciplinario Único, ¿sí? Ese código Entonces, disciplinario único, perdón, te interrumpo, Ana, ese código disciplinario único es la resolución del 2018, ¿sí? no, no, no. Ese código disciplinario único, así se le llama, es al código que tienen los servidores públicos, o sea, los trabajadores y empleados del Estado, que solo Ya. se aplica para ellos. Era para explicar, pero de pronto los confundo más. Ya les explico más o menos es cómo está compuesto un código y de pronto ahí me comprenden. Aquí lo que quiero decir es que solo vamos a aplicar es las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. Ok. Entonces, me devuelvo y dejo de compartir, ¿sí? Ujú. Dejo de compartir y seguimos, si quieres, en las preguntas a la parte de la respuesta. Ya, André, ya dejé de compartir, entonces si quieres, cuéntame. Sí, entonces nos acabas de mostrar cómo ingresaste a la página web para encontrar las resoluciones y nuestras normativas. Y en esta resolución 03 del Uh -huh. 2025 mencionabas mucho la otra resolución que se derogó, que es la resolución 3, pero del 2018. Entonces, no sé si nos puedes Sí, contar esa resolución sí, que decía. que de acuerdo. Resulta que nosotros, como ya les había comentado, no tenemos un código de ética propio, que si bien hemos intentado en varias oportunidades, hablando con representantes a la Cámara, senadores, no hemos tenido esa fuerza política o esa colaboración para llevar a cabo tanto la erradicación del código de ética como todos sus trámites que se surten en el Congreso. Si ahora o en este momento volvimos a radicar un proyecto, está con la representante a la Cámara, doctora Alexandra Vázquez. Esperamos que este llegue a final culminación, están revisándolo su equipo jurídico. Bueno, para no confundirlos, como les decía, no tenemos un código de ética. Entonces, en el 2018 como teníamos dos quejas pendientes, a falta de un código de ética, adoptamos no las normas del CEPACA, sino que adoptamos las normas procedimentales de un código de ética similar, que era el de los ingenieros químicos, el código con el que tramitan sus procesos disciplinarios todos los del COMNIA, o sea, toda la parte de ingeniería, ya sea el Consejo de Ingeniería Química, el de Arquitectura y todas las ingenierías adoptaban la ley 842 del 2003. Ese es el código que está más adelantado cuando hablamos ya de profesiones. Entonces, en el 2018 adoptamos ese código, pero solo en la parte de procedimiento, porque nosotros sí tenemos nuestras propias normas sustantivas, o sea, ¿cuáles son nuestras normas sustantivas? Todos nuestros obligaciones, derechos, prohibiciones y todo lo que compete a un químico en el buen sentido es las normas que dirigen el buen profesional, las normas que deben acatar un profesional para estar por el lineamiento de las normas de la ética. Como nosotros adoptamos una profesión de una profesión que no era la nuestra, que era la de la ingeniería, pues fue cuestionado por los mismos investigados, fue cuestionado este hecho de que no podíamos nosotros como químicos meternos con normas de ingenieros. En efecto, se hizo las consultas pertinentes, se estudió mucho el tema y decidimos que tenían razón y que era mejor irnos por las normas del CEPACA, que es general y no estamos con un código que no nos corresponde.
sino por uno general que sí nos da esa viabilidad, que sí hay un artículo que nos permite continuar con un proceso disciplinario con unas normas del CEPACA y no de la ingeniería como habíamos equivocadamente hecho. Entonces, esa es la historia del por qué derogamos esa resolución. Yo quiero explicarles cómo está compuesto un código para Sí, entender mejor por qué se cogen unas normas, por qué se adoptan otras, y esto sí es un tema bastante como jurídico, entonces no es de fácil comprensión. Como saben, el código es un documento que reúne unas normas, tanto en su parte sustantiva, cuando hablamos de la parte sustantiva, es todas aquellas normas del deber ser del químico, que incluye en cuanto a cuáles son los principios morales, éticos de un químico, qué debe hacer y qué no debe hacer un químico, cómo se debe comportar. En fin, es todo esto, todo el deber ser. Esa se llama la parte sustantiva de un código. Cuando se expidió la Ley 53 de 1975, entre las funciones del Consejo, que se creó el Consejo Profesional de Química, con la Ley 75, perdón, Ley 53 de 1975, se le asignó la función al Consejo de expedir las normas de ética, ¿sí? Las normas en cuanto a la ética, en cuanto a cómo se debe comportar sus profesionales. En ese sentido, desde esa época se vienen expidiendo normas, pero finalmente en el 2007 se expide la resolución 3270, que es la que condensa todas esas normas del deber ser del químico, o sea, qué debe hacer, qué no debe hacer, cuáles son sus incompatibilidades, etcétera. ¿Sí? Me gustaría que también la buscamos ahí en las normas que están publicadas y le damos una leída para comprender mejor. Esa parte sí la podemos nosotros como entidad pública expedir y las tenemos. Así está, se expide esto. Pero un código también lo compone su parte procedimental. ¿Qué significa esto? Que es las normas que indican cómo se sigue un procedimiento, cómo se sigue un procedimiento para yo poder sancionar y castigar a aquel profesional químico, para nuestro caso, que no acató esas normas que están en la parte sustantiva. Por decir algo, yo le prohíbo al químico que firme un análisis de laboratorio sin haber hecho pruebas, sin haber hecho todo lo que tenía que hacer en el laboratorio, y yo voy firmando. Se demostró en el proceso que él no hizo ninguna pruebas, que él no, bueno, ahí como ustedes lo saben, pero para hacer eso tenemos que acotar toda una serie de normas procedimentales que esas sí no las podemos expedir nosotros como consejo. Por mandato, esas normas de procedimiento las expide el Congreso, ¿sí? Entonces ellos expiden estas normas que son las mismas normas que encontramos en cualquier código disciplinario, que son parecidas a las normas de un código penal y que empieza por una primera parte que se llama una indagación previa, que es cuando nos dice a la entidad, señores entidad, cuando ustedes reciban una queja, indaguen si esa queja tiene fundamento real, no son simples especulaciones, para que ustedes abran una investigación disciplinaria. En esa indagación nosotros empezamos a hacer pruebas, a llamar a declarar, a pedir informes. Si vemos que existe mérito, abrimos una investigación ya disciplinaria, y esas leyes de la parte procedimental nos dice: inicien con un auto de apertura, luego abren etapa probatoria, luego ustedes ya formulan cargos, llaman a descargos, hay unos recursos, hay una etapa que se llama de evaluación de todo el proceso, luego viene ya el proyecto de sentencia, la sentencia, quién dicta la sentencia, cuál es el término para presentar descargos, cuál es el término para presentar un recurso de reposición o apelación.
Todo eso nos lo dicen las normas procesales, que es el que corresponde al área, a la parte procedimental, y es lo que contiene el CEPACA, todo eso. El CEPACA no nos va a hablar de nada de principios para los químicos, nada de eso. El CEPACA solo nos va a hablar de lo que son unas pruebas, que son unos recursos, que son unos descargos, que es una apertura de investigación. Todo ese tema es en lo que habla el CEPACA y es lo que nosotros acogemos con esta nueva resolución. Entonces, Andrés, sí me gustaría, si no me he dado a entender, me cuentas más o menos qué te gustaría que yo, pues como asesora jurídica, te explique sobre este tema Sí, disciplinario. no, la verdad me ha quedado bastante claro, me ha quedado bastante claro, Ana. Espero que las personas que después vean este video les quede mucho más claro por qué sacamos esta resolución 03 del 2025 para derogar la otra resolución, también 03, pero del 2018. Entonces, si hay personas, Gracias. digamos, si tienen alguna pregunta, nos pueden escribir a nuestros correos contáctenos@cpqcol.gov.co o nos lo pueden dejar en los comentarios de este video y pues les responderemos sus dudas. Me queda muy claro, Ana, y te agradezco De mucho. acuerdo. Espero que nos veamos en una próxima ocasión. No, a ustedes. Exacto, eso les iba a decir a ustedes, y cualquier duda, en la página también existe una sección que son PQRs, o sea, quejas, peticiones, consultas, cualquier duda sobre el tema, con mucho gusto se les aclara. Si entran a nuestra sección de transparencia y encuentran otras normas que les parezcan similares, cualquier duda, con mucho gusto estamos ahí para servir a todos nuestros profesionales, a quien les deseo mucho éxito en su labor diaria, y como siempre, cuidando de nuestro manejo profesional sea con toda la ética y todo el decoro para enaltecer nuestra profesión, que es tan importante para nuestro país. Muchas gracias. Okay.